Buenas noches a todos. Vamos a continuar con el tema de métodos de integración. El día de hoy hablaremos del método de integración por partes. Sabemos que la derivada de un producto se establece como la derivada del primer factor multiplicada por el segundo factor más el primer factor multiplicado por la derivada del segundo factor. Ahora bien, si queremos obtener nuevamente la función original o el producto original, tendríamos que integrar f' de x por g de x más la integral de f de x por g' de x. Ahora bien, si nosotros despejamos para f de x por g' de x, entonces pasaríamos f' de x por g de x del otro lado de la ecuación con signo contrario. Es decir, pasaríamos a restarle a f de x por g de x. El resultado de este despeje se le conoce como fórmula de integración por partes. Y esta es útil cuando integramos productos de funciones. Ahora, el éxito de este método consiste en saber elegir las expresiones para f de x y para g' de x, que una vez seleccionada obtenemos f' de x derivando y g de x la obtenemos integrando. Bien, pero para guiarnos en la decisión de a qué llamar f de x y a qué llamar g' de x, vamos a tener la siguiente guía. Si el producto es entre una función polinómica y una función exponencial, denominaremos f de x a la polinómica y g' a la exponencial. Si el producto a integrar es entre una función polinómica y una logarítmica,
denominaremos f de x a la logarítmica y g' a la polinómica. Si el producto a integrar es entre una función polinómica y una compuesta tipo potencia, denominaremos f de x a la polinómica y g' a la compuesta. Este último tipo de producto es el que tiene el mayor grado de dificultad. Pues nosotros, para poder integrar una función compuesta, aplicamos el método de sustitución. Es decir, en el caso que nos toque integrar una función de este tipo, vamos a aplicar simultáneamente el método de integración por sustitución. Es decir, para integrar una función de ese tipo, aplicaremos la fórmula de integración por partes y aplicaremos simultáneamente el método de sustitución. Bien, entonces veamos el primer ejemplo. Este primer ejemplo, tenemos el producto entre una función polinómica x por una función exponencial e a la 3x, y este no puede integrarse a través del método de sustitución, puesto que la x que multiplica a la función compuesta, en este caso la función exponencial, es del mismo grado que el de el argumento. Tendría que ser un grado menor para poder integrar a través del método de sustitución. Entonces, tal como se estableció, f de x es la polinómica x, g' de x es la exponencial, la derivada de x es 1, y la antiderivada de e a la 3x es un tercio de e a la 3x. Recuerde que integramos esto aplicando esta fórmula de e a la a x más b, donde esto es 1 sobre a, e a la a x más b. Bien, tenemos los componentes de la fórmula de integración por partes. Entonces, solo vamos a aplicarla. Entonces, dice que la antiderivada va a estar dada por el producto entre f por g de x. Esto es un tercio de x por e a la 3x. Y luego que a esto le restaremos la integral de g de x por f' de x. Es decir, un tercio de e a la 3x por 1 y para completar nuestra integral
con nuestra antiderivada, tenemos que resolver esta integral. Sabemos que el 1/3 puede salir fuera del signo de integral. Y nos queda únicamente la integral de e a la 3x, que ya la habíamos integrado anteriormente. Y sabemos que la antiderivada es 1/3 de e a la 3x. Una vez que hemos integrado, que hemos resuelto todas las integrales, agregamos la constante de integración. Finalmente, factorizamos. Recuerden que la regla para factorización es los comunes con su menor exponente. Aquí e a la 3x está igual en ambos lados. Solo las constantes difieren. Aquí tenemos 1/3 y esto es 1/9. El menor de ambos es 1/9. Y en 1/3 caben exactamente 3/9. Entonces, en vez de 1/3, escribiremos 3, la x queda igual, sacamos e a la 3x como factor común, y del otro lado del signo de resta, escribimos 1, porque extrajimos 1/9 de e a la 3x como factor común. Bien. El siguiente tipo de producto es el producto entre una función polinómica y una función logarítmica. Se estableció que la logarítmica es f de x y que la polinómica g' de x. La derivada de f de x 1 sobre x y la antiderivada de g', 1/3 de x al cubo. Ahora podemos aplicar la fórmula de integración por partes. Multiplicamos este por este, nos daría 1/3 de x al cubo por logaritmo natural de x menos la integral. Y ahora multiplicamos g por f', tercio al cubo por 1 sobre x. Ahora podríamos extraer la constante 1/3 fuera de la integral y simplificar
x al cubo con 1 sobre x y obtendríamos x cuadrado. Ahora integramos x cuadrado y la antiderivada de x cuadrado es 1/3 de x al cubo. Extraemos factor común noveno de x al cubo y donde está 1/3 de x al cubo, logaritmo natural de x, nos quedaría 3 logaritmo natural de x, y donde está menos 1/9 de x al cubo, quedaría 1. Este siguiente ejemplo es el producto entre una función polinómica y una compuesta. Establecimos que en este caso la polinómica sería f de x y la compuesta g' de x, lo que implicaría que tendríamos que integrar la compuesta. Pero recuerde que el requisito para integrar una función compuesta es tener a la función compuesta multiplicada por la derivada del argumento. En este caso, digamos, podría ser 2x, o al menos un aproximado, y el aproximado consiste en tener en al menos la variable del argumento reducida en una unidad. Y lo que vemos aquí es que x tiene un grado mayor, x al cubo es un grado mayor a la variable del argumento. Por lo tanto, tendríamos que reexpresar esta función de forma que acompañando o multiplicando a la función compuesta, tengamos a la variable del argumento reducida en un grado. Entonces, x al cubo lo descompuse en x cuadrado por x. Entonces, ahora, esto es f de x, y esto sería f' de x. F de x entonces
es x cuadrado y g' x cuadrado más 1 a la 1 media por x. Bien, ahora para determinar f' de x, derivamos x cuadrado, nos da como resultado x, pero para determinar g de x, yo necesito integrar esta expresión. Pero para poder integrar esa expresión, necesito emplear el método de sustitución. Ya anteriormente habíamos establecido que le aplicábamos sustitución de variable al argumento de la función compuesta. Y vemos que al comparar la expresión que multiplica la función compuesta con la derivada, nos encontramos con que difieren en esa constante. Entonces tendremos que ajustar nuestra derivada. Una vez que tenemos todos los componentes para hacer la sustitución, planteamos la integral en términos de la nueva variable. Copiamos la constante 1 media y u a la 1 media se convierte en u a la 3 medios sobre 3 medios. Y si simplificamos y expresamos en términos de la variable original, esto se vuelve tercio de x cuadrado más 1 a la 3 medios. Bien, ahora ya tenemos todos los componentes para poder aplicar
nuestra fórmula de integración por partes. Multiplicamos esto por esto. Y le restamos la integral de este por este. Esto de alguna forma se vuelve un tanto tedioso por el hecho de que esa integral contiene a una función compuesta. Entonces, podemos extraer la constante, un tercio, fuera del signo de integral, y dejaremos dentro de la integral el producto entre la función compuesta y 2x. En vista de que la función compuesta solo puede integrarse a través del método de sustitución, y 2x es la derivada exacta del argumento de esa función compuesta. Entonces voy a tener que emplear nuevamente el método de sustitución. Entonces, para integrar esta expresión, emplearemos de nuevo el método de sustitución. U es x cuadrado más 1, y de u es 2x diferencial de x. Tenemos una sustitución exacta, no tenemos que hacer ningún ajuste. Entonces tendremos la antiderivada de u a la 3 medios por du. Y la antiderivada de u a la 3 medios es u a la 5 medios sobre 5 medios, y expresando
términos de la variable original. Y entonces multiplicaríamos un tercio por 2/5. Esto nos daría como resultado 2/15 que multiplican a x cuadrado más 1 a las 5 medios. Solo nos restaría realizar la factorización. Este sería el factor común. La regla de factorización por factor común dice que extraeríamos el factor común con su menor exponente. En este caso, 3 medios sería el menor exponente. Y tenemos un tercio y 2/15 como constante. Entonces, vamos a extraer un 15 como factor común. Ahora, ¿qué dejaríamos en vez de un tercio? Entonces, como muchos no aprendieron en la primaria, tal como nos enseñaron a nosotros, a sumar y restar fracciones. Para que tengan una idea, en una unidad hay 3 tercios y 15 quinceavos. Aquí correspondería a un tercio
aquí a 2 tercios. Si dividimos 15 entre 3, esto nos daría 5. Es decir, en 1 tercio hay 5 quinceavos. En 2 tercios hay 10 quinceavos. Entonces, en este 1 tercio caben exactamente 5 quinceavos. Entonces, si sacamos el quinceavo como factor común, en vez de 1 tercio, nos quedaría 5, luego x cuadrado, x a la 3 medio, en vez de eso me quedaría 1. Esto le voy a restar. Como extraje un quinceavo y aquí habían 2, entonces me quedaría el 2. Un quinceavo por 2, 2 quinceavos. Y como extraje x cuadrado más 1 a la 3 medios, y aquí está elevado a la 5 medios, le voy a restar los 3 medios, y me quedarían 2 medios, es decir, 1. Ahora solo multiplicaremos el 2 por lo que está dentro del paréntesis. Y nos quedaría menos 2x cuadrado menos 2. Solo nos faltaría operar los términos semejantes. 5x cuadrado con menos 2x cuadrado. Y esto nos daría como resultado 3x cuadrado menos 2 más la constante de integración.